¿Cómo están mis bars? Bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a hacer el gran cóctel White Russian o ruso blanco y dos variaciones que sé que les va a encantar. Se dice que el ruso blanco fue inventado por Gustav Topps en 1949. Son tres los ingredientes para el White Russian tradicional. Las medidas pueden variar dependiendo de qué tan fuerte lo quieras. La vodka de tu preferencia, 1,5 onzas. Licor de café Kahlúa, 3/4 onza. Y leche, 1 onza. El método de elaboración de este cóctel va a ser directo o construido. Eso quiere decir que todos los ingredientes van a ser servidos dentro del vaso con hielo. Comenzamos la preparación con hielo en el vaso. Servimos la vodka y muchos de ustedes me han preguntado, esta marca de vodka se llama Bavoom y es de Italia. Licor de café, 3/4 onza. Y por último leche en el tope, vamos a servir 1 onza lentamente. Así como está, tiene una pinta increíble, pero debemos mezclar todos los ingredientes con una cucharilla para lograr un buen sabor. Damos unas cuantas vueltas, de abajo hacia arriba, y listo. Gracias a la densidad de sus ingredientes se puede mezclar muy fácil. Para la decoración vamos primero a calentar la base de una cucharilla plana. Unos cuantos segundos y ahora vamos a pisar el hielo. Quemando el hielo se podrá crear una base donde colocaremos 3 granos de café. Y listo, aquí tenemos el White Russian o ruso blanco tradicional. Se viene, mis panas, la segunda versión está increíble. Vamos a respetar la base del White Russian con el vodka, licor de café. En este caso tenemos el Mr. Black, vamos a subir el nivel. Seguimos con leche y mantequilla de maní. Este cóctel requiere una elaboración especial, así que busquen una licuadora. Comenzamos con la vodka. En el vaso licuadora vamos a servir media taza, el equivalente a 125 mililitros. Hasta el tope y guapa. Al igual que el vodka, serviremos media taza de leche. Mantequilla de maní, vamos a colocar un par de cucharadas bien cargadas. Cerramos el vaso y procedemos a licuar. En un vaso corto previamente frío colocaremos un hielo transparente. Pasamos con el licor de café, 1 onza. Y de nuestra mezcla de leche, mantequilla y maní y vodka vamos a servir 1 onza. Para la decoración usaremos una galleta de estas de mantequilla de maní. La posicionamos en el tope y listo. Y al igual que la primera versión, vamos a mezclar para unificar todos los sabores. Dentro de un sifón vamos a servir crema y sirope de vainilla. De crema half and half voy a servir 2 tazas. Y la segunda. Y de sirope de vainilla 1 taza. O lo que me queda. Cerramos el sifón. Con una pequeña bombona vamos a recargar y ajustarla hasta que escuchen ese sonido muy satisfactorio. Ese. Agitamos la mezcla y para la nevera. Y los pasos del sifón van a ser un ingrediente importante para la tercera variación del White Russian. Mantendremos la base de vodka 1,5 onzas y licor de café 3/4. Y recuerda que le colocamos sirope de vainilla al sifón. También vamos a usar un helado de vainilla. Comenzamos en un vaso mezclador, vamos a colocar hielo. Con el jigger serviremos 1,5 onzas de vodka. Licor de café Mr. Black, vamos a servir 3/4 onza. Con una cucharilla vamos a remover para refrescar y diluir los ingredientes. 10 veces. Ahora vamos a colocar el helado dentro de esta copa previamente fría. Aquí tenemos la primera esfera. Presionen bien para que quede pegada en la base. Vamos a servir el cóctel, pero dejen un espacio en el tope porque se viene lo bueno al final. Y en el tope vamos a colocar la espuma con el sifón.
Para repotenciar el aroma vamos a colocar nuez moscada en el tope. También una rama de canela y listo. ¿Quieres que haga algún cóctel en específico? Déjamelo abajo en los comentarios. Like si te han gustado los cócteles de hoy y como siempre nos vemos en las barras. ¡Chao!